Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 18 de febrero de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón y estamos en la serie que se llama La sabiduría hace la diferencia, basados en Proverbios capítulo 28. Hoy nos corresponden los versículos 17 y 18. Abordaremos dos proverbios que nos ayudan a entender los nefastos frutos de la maldad y las bendiciones extraordinarias de la bondad. Leamos los versículos, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Dice así el versículo 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta del sepulcro y nadie le detendrá. Huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Paráfrasis. El culpable de un asesinato siempre será perseguido y correrá hacia la tumba sin experimentar auxilio alguno. Versículo 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Paráfrasis. Cuando alguien es congruente entre su fe y sus acciones, vive protegido por la gracia de Dios. En cambio, el que siempre actúa con maldad tropezará con sus propias fechorías. Reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Le llamaremos a la primera enseñanza el cobro del pecado. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Así dice nuestra versión 60, pero leámoslo en otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice: el que es perseguido por homicidio será un fugitivo hasta la muerte, que nadie le brinde apoyo. La traducción del lenguaje actual dice: el que mata a otro no merece ayuda, tarde o temprano le pasará lo mismo. La Nueva Traducción Viviente dice: la conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba, no lo protejas. La versión que se llama La Palabra dice: el abrumado por un asesinato huye hasta la tumba sin que se lo impidan. Y la Reina Valera contemporánea dice: el que lleva a cuentas la muerte de otro huye hasta el sepulcro y nadie lo detiene. Les cuento que las leyes establecidas por Dios por medio de Moisés incluían la existencia de ciudades de refugio, a donde podían huir las personas que accidentalmente, es decir, sin intención, habían asesinado a otra persona. Leamos un pasaje que señala esto. Hay varios, pero déjenme leerles uno que está en Números 35:11. Os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Que hiriere a alguno de muerte sin intención. La intención era que permanecieran ahí sin que los parientes del difunto pudieran vengar la vida de su familiar, porque eso era una tradición, tristemente, en la gente, la venganza. Pero no se podía vengar de esta persona mientras estuviera en esta ciudad de refugio y no le podían quitar la vida mientras se realizaba un juicio. Estaba ahí en esa ciudad mientras se hacía un juicio. Si resultaba culpable, bueno, lo echaban de la ciudad y entonces sí podía haber la venganza. Otras leyes decían que el asesinato intencional debía pagarse con la muerte del asesino. Estas son las cosas que constituyen el contexto de este proverbio. De acuerdo con los eruditos, el pasaje no es claro y resulta difícil de interpretar. De ahí que las versiones que hemos leído son tan diferentes en el sentido que dan. ¿Notó usted eso? Así que permítame compartir algunos diferentes sentidos como lo podemos entender este proverbio. Por ejemplo, número 1, la indicación de la denuncia. El sentido tiene que ver con la indicación para que no toleremos el asesinato. Como si el proverbio nos dijera: el asesino ha iniciado su camino hacia su propia muerte, que nadie se atreva a ayudarlo. La otra posibilidad, la intención de su castigo. El sentido tiene que ver con la sentencia divina, como si nos dijera el proverbio: el asesino ya ha sido juzgado por Dios y se apresura hacia su destrucción, por eso se siente absolutamente solo. Una tercera manera de interpretar esto, la indicación de su propia condición, del asesino, su propia condición. El sentido tiene que ver con la conciencia del pecador que le impide estar tranquilo, como si nos dijera el proverbio: el asesino es consciente de su pecado y se siente perseguido por su conciencia y reconoce que no puede pedir ayuda. Esta última es la que yo considero que es la intención del proverbio, aunque por supuesto que no soy dogmático porque los eruditos reconocen que el pasaje, la redacción, el hebreo que se utiliza es difícil de entender, pero entender estas diferentes posibilidades nos ayuda, nos da luz a usted y a mí. El ejemplo más claro de lo que dice el proverbio, una persona que asesina a otra y que huye hacia la muerte y que no puede ser ayudado. El ejemplo más claro es el de Caín, que mata a su hermano Abel. Déjenme les leo un pasaje que nos cuenta esa historia.
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy delante de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Esto está en Génesis capítulo 4, versículos 8 al 16. Entre otras cosas, el pasaje nos dice que la sangre de Abel clama contra el asesino Caín. Esto es una verdad siempre. El quitarle la vida a otro ser humano es convertirse en convicto del pecado, perseguido por siempre. Cuando Adán pecó, Dios le dijo que maldita sería la tierra por su causa. Pero a Caín Dios le dijo algo más serio, más profundo, más grave. Le dijo, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Tal vez de eso es de lo que nos habla el proverbio, de esa huida permanente que experimenta quien atenta contra lo más amado por Dios, el ser humano. Por eso es que la ley establecía la pena de muerte para quien cometiera semejante fechoría. Y no importa si es descubierto o no, no importa si es sentenciado o no, en su pecado, el asesino lleva su castigo, pues se sabrá perseguido por siempre. No vivirá en paz jamás, ni experimentará auxilio alguno. Y si queremos hacerlo más grave el asunto, porque usted está pensando, sí, qué bárbaro, esos los asesinos, qué perversos. Pero recordemos estas palabras del Señor Jesús. Miren, se los leo. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso está en Mateo 5, 21, 22. Así que tengamos cuidado con nuestras actitudes, palabras y acciones en nuestras relaciones interpersonales. La mejor estrategia es la del amor, amar al prójimo. Y la del arrepentimiento, en el caso de que le hayamos regado ya y tengamos un problema con alguien, entonces la del arrepentimiento y la de la búsqueda del perdón de Dios. El siguiente proverbio nos enseña otra cosa, le llamaremos a esto el fruto de la bondad. Dice el versículo 18, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Leamos el texto en otras versiones para entender mejor la enseñanza. Nueva Versión Internacional dice, el que es honrado se mantendrá a salvo, el de caminos perversos caerá en la fosa. Traducción del lenguaje actual, el hombre honrado quedará a salvo, el de la mala conducta un día caerá. Nueva traducción viviente, los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. La versión que se llama La Palabra, quien procede sin tacha se salvará, el pervertido caerá en su fosa. Reina Valera contemporánea, el que es honrado sale bien librado, pero el que va por el mal camino caerá en un hoyo. El siguiente proverbio, o sea este, nos habla precisamente de lo contrario al anterior. La integridad nos mantiene a salvo. Ser buenas personas, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nos blinda para seguir la vida sin experimentar ningún delirio de persecución. Este proverbio incluye una comparación con los malos, de los cuales nos dice que su pecado los alcanzará. Es decir, que si andan por malos caminos, caerán ellos mismos. Podemos resumir la enseñanza de la siguiente manera. Vivir el temor de Dios es no tener temor de ninguna cosa en la vida. No matemos ni con la palabra, ni con las actitudes, ni con las acciones. Caminemos con Dios y experimentemos los frutos de la bondad, que son la paz interior, la seguridad, la plenitud de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.